Queridos amigos, hermanos, nos encontramos nuevamente aquí en el cenáculo del Señor para compartir nuestra fe. Nuestra idea es poder orar, alabar a Dios y también reflexionar en su palabra y así ser bendecidos desde los cielos por este Dios maravilloso que ha dejado estas sagradas escrituras y el cual nos ha dado la salvación. Queridos amigos, queremos que ustedes también puedan disfrutar en su hogar de esta fe junto con su familia y sus amigos. Quizás usted está solo o sola allí en su casa, pero déjeme decirle que no está sola, porque está con el Señor, está con nosotros y también están sus ángeles. Ellos están siempre donde está la presencia de Dios, la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Los ángeles, esos seres celestiales que actúan entre nosotros, prodigándonos de su protección y, por supuesto, a las órdenes de Dios, no a nuestras órdenes, sino a las órdenes del Padre. Ellos obedecen y son también guardianes de los que creen en el Padre. Que el Señor le bendiga y le invito de inmediato a que pueda usted inclinar su rostro y dar gracias a Dios por sus innumerables bendiciones. Permítame primero comenzar dando gracias al Señor por esa presencia suya en este cenáculo y cada uno dé gracias a Dios conforme a su sentir. Voy a hacerlo yo primero en voz alta y luego voy a dejar un tiempo de silencio para que también usted pueda hacerlo en casa y todas las personas que deseen allí donde están. Por supuesto que también, si gusta hacerlo de inmediato en forma simultánea conmigo, no hay ningún problema. Dios escucha a todos, a todos. Está todo el planeta orando al Señor, toda la iglesia en sus distintas manifestaciones está conversando con Dios y Dios es capaz de escuchar a cada uno en particular y además responder a sus oraciones. Oremos. Padre, te doy gracias por este maravilloso momento de compartir contigo, de mostrarte a ti nuestro cariño, nuestro gran afecto y gratitud por las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias porque estamos con vida, porque nos has protegido de la enfermedad, porque nos has defendido de incendio, de destrucción, calamidad y enfermedad, porque estás preocupado de tus hijos e hijas, porque nos das el alimento, el vestuario, la habitación y todo cuanto necesitamos para vivir y también para servirte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque podemos demostrarle a Él con nuestros labios, manifestarle nuestra gratitud. A Dios gracias podemos hablar, podemos escribir, podemos pensar, porque Él nos ha dado esas capacidades. Y si hay alguien que no puede hablar por algún problema fonoarticulatorio que tenga en su boca, pero sí puede manifestarle con su corazón a Él lo que siente por Él. Si hay alguien que no puede hablar, también puede escribir. Yo acostumbro muchas veces escribir oraciones y tengo por allí un baúl, tenemos en nuestra iglesia un baúl donde hay una gran cantidad de peticiones escritas que domingo a domingo vamos leyendo, al azar por supuesto, no se puede leer todo, pero están siempre presentes esas peticiones delante del trono de Dios, quien está siempre dispuesto a responder a sus hijos.
Así es que vayamos ahora a esta parte del cenáculo que es cuando presentamos nuestras peticiones. Yo voy a presentar una petición y ustedes también podrán hacerlo en sus hogares. Padre amado, en este día quiero hacer una petición especial por las viudas, por aquellas mujeres, Señor, que están solas, que sus esposos no están, han fallecido, han partido de este mundo y se han quedado solas, sin el apoyo y la compañía de un varón. Incluso no tienen la compañía de sus hijos e hijas. Por diversas razones están solas, Padre. Y te ruego que tú las bendigas, las acojas, que tú seas su compañero, que tú le ayudes tanto en los aspectos materiales como en el plano afectivo, espiritual, para que no se sientan solas. También, Padre, están aquellas mujeres que han sido abandonadas por sus esposos, que son divorciadas o separadas. Tú conoces, Señor, cada situación personal de toda mujer. Padre, a ellas concédeles tú, Señor, las peticiones de su corazón y hazte sentir a ellas como el esposo, el amado, que nunca, nunca las abandonará. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como lo hemos dicho en otra oportunidad, si usted o ustedes necesitan más tiempo para presentar sea sus peticiones o sus acciones de gracia, la tecnología nos ofrece la posibilidad de la pausa. Ustedes pausan el video y pueden entonces hacer más oraciones. Gracias al Señor por este medio que nos comunica y nos puede hacer realizar un pequeño culto, un pequeño devocional, este cenáculo, y así tener comunión los unos con los otros, comunión en el Espíritu Santo para contactarnos, conectarnos con Dios. Vamos a alabar al Señor con un salmo y he escogido para esta oportunidad un salmo que habla de la ciudad santa de Jerusalén y lo han titulado Hermosura y Gloria de Sión. Jerusalén, Sión, sobre el monte de Sión, y dice este salmo, grande es Jehová. Es grande, ¿no es cierto? Dios es inmenso. Nuestra mente no alcanza a percibir su grandeza. Es más grande de todo lo que podamos pensar. Es más grande que el universo, su creación, y el universo es muy grande. Dios es infinito. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Por supuesto, ¿no cree usted que es digno de ser alabado? Entonces vamos a alabar a este Dios grande con todo nuestro corazón. En la ciudad, dice, de nuestro Dios, en su monte santo. Un día, Dios mediante, podremos adorar a Dios en la ciudad de Jerusalén. Allí, en la Jerusalén terrestre, cuando Cristo venga a reinar en esta tierra. Y también un día en la Jerusalén celestial, en la nueva Jerusalén, allí vamos a adorar a Dios por eternidad. Dice acerca de Jerusalén este salmo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Son solo 2 versículos que vamos a cantar del Salmo 48. Ustedes pueden ir allí en cada cenáculo anotando el Salmo
para cantarlo en su oración personal o familiar que tengan. Cantemos entonces el Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Grande es Jehová, aleluya, y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Es el monte a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Amén. Para la gloria de Dios, este hermoso salmo, el Salmo 48, que nos habla de la grandeza de Jehová de los ejércitos, de la grandeza de Yahvé, de la grandeza de nuestro Dios. Alabado sea Él por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos de inmediato a hacer una breve reflexión sobre la palabra de Dios que nos ocupa en este tiempo, que es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 19 en adelante. Vamos a llegar hasta el 23, que es el testimonio de otro Juan. No es el evangelista apóstol Juan que escribió el libro, sino Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Decíamos que este Juan no es el apóstol que escribió el Evangelio, sino que es otro, el primo de Jesús. Pero él nos da una definición más exacta de quién es allí en el verso 23. Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que grita. Eso significa que grita en el desierto: enderezad el camino del Señor. Esa es la misión de Juan. Decirle a la gente que enderece su camino. Van por un camino no muy recto, un camino un poquito desviado de lo que Dios quiere, o un camino definitivamente, totalmente desviado de Dios. Entonces, este Bautista dice: enderecen su camino, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí tendríamos que
ir al Antiguo Testamento y leer Isaías 40 en el verso 3. Pero veamos el versículo inicial, el 19. Dice, este es el testimonio de Juan. Aquí va a dar el testimonio Juan el Bautista. Él es un testigo de Jesús, es un testigo de Cristo, así como Juan el apóstol también es un testigo. Todos los apóstoles que conocieron a Jesucristo fueron testigos, testigos de que Él era el Hijo de Dios, testigos de que Él había sanado, curado enfermos, que había echado fuera demonios, que había hablado palabras de sabiduría, que había resucitado muertos, dado vista a los ciegos, que había multiplicado panes y peces y que había muerto crucificado y había derramado su sangre y no había reclamado nada por ello. Todo lo contrario, se entregó al sacrificio como un cordero. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. En Jerusalén enviaron a Juan, que estaba allí a las orillas del río Jordán, estaba bautizando a mucha gente y predicándoles este mandato de enderezar el camino del Señor, y habían entonces los judíos enviado a sacerdotes, a algunos sacerdotes y ayudantes de los sacerdotes, que eran los levitas, aquellos que eran de la tribu de Leví y que ayudaban en el templo a la labor sacerdotal. Y los mandaron para que le preguntasen a Juan quién era él, por qué él estaba allí tomándose una atribución, hablando en nombre de Dios y diciendo que enderezaran el camino. Posiblemente los sacerdotes y levitas pensaban que ellos eran los que tenían que dar ese mensaje, que ellos eran los dueños de la verdad de Dios, de la Torá y de toda la tradición del pueblo judío, y cómo otro venía aquí a hablar en nombre de Dios. Muchas veces la élite religiosa defiende su territorio y no quiere que otros prediquen la palabra de Dios. No quieren que otros impongan las manos para que sanen los enfermos. No quieren que otros anuncien el Evangelio en las calles, en la televisión, en todo lugar, porque consideran que son ellos los escogidos solamente. Líbrenos el Señor de caer en aquello. En realidad, nadie es dueño de la verdad de Dios. Dios es el dueño de su verdad, y su verdad está claramente expuesta en las Escrituras. Y cualquiera que tiene la fe y la unción del Señor, cualquiera que ha nacido de nuevo y tiene el perdón de sus pecados y tiene el Espíritu Santo, tiene el derecho a hacer la obra de Dios. Por supuesto, ordenadamente, bajo la autoridad de Jesucristo, pero está cumpliendo el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, dice Jesús. El otro mandato similar es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pues bien, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Con qué derecho? ¿Con qué autoridad? Confesó
Juan y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Quizás los sacerdotes y los levitas lo acusaban en cierto modo de estar suplantando a Dios, al Señor, al ungido de Jehová, o creerían que a lo mejor él quería hacerse pasar por el Mesías o tomar ese lugar. Entonces por eso fueron allí a preguntarle: ¿tú quién eres? Confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Se lo dijo de inmediato: yo no soy el Mesías, yo no soy el anunciado por los profetas. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Elías que iba a volver, porque Elías en el Antiguo Testamento, según ustedes pueden recordar, fue llevado a los cielos en un carro de fuego, fue transportado, fue arrebatado por Dios, no murió, entonces podía volver. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Entonces, ¿no es el Cristo? No es Elías el profeta. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no, no soy yo. Pues ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. No, no es que nosotros queramos molestarte y que nos des a nosotros una respuesta, porque no. Ellos de inmediato diciendo, no responsabilizándose de esas palabras, de esas preguntas con las cuales están acosando allí a Juan el Bautista, sino que diciendo: no, somos enviados, otros nos enviaron, del templo nos enviaron a preguntarte a ti esto, pero nosotros no somos responsables de esto. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces aquí Juan el Bautista da la respuesta: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Allí Isaías, en el capítulo 40, vamos a verlo para que así nos enteremos bien de lo que la palabra del Señor nos quiere transmitir. Capítulo 40, en el verso 1 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista, en sus ayunos, en su meditación y oración en medio del desierto, allí cercano al Jordán, él había leído estos textos y Dios le había hablado a su corazón diciéndole que ese era él, el enviado por Dios para abrir el camino al Mesías. Por eso dice: voz que clama en el desierto. En el desierto clamaba, gritaba su verdad Juan el Bautista. Preparad camino a Jehová. Esa era su tarea, preparar el camino para que Jesucristo fuese reconocido, conocido. Cuando Cristo viniera, cuando el Mesías apareciera en el pueblo, Él iba a indicar: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
Qué importante es a veces la soledad. Estar solos, solos con Dios, solos con nuestra conciencia, solos con nosotros mismos y frente al juez, al creador y al Señor de la humanidad. Es importante estar solos, queridos amigos y hermanos, y auscultarnos, así como el médico nos ausculta, ¿no es cierto?, con el estetoscopio, nosotros auscultarnos con el Espíritu Santo y que Dios, mediante su Espíritu, nos muestre nuestra condición de alma, nuestra condición espiritual, que nos muestre nuestros pecados. No tengamos miedo de identificar la soberbia, el orgullo, la vanidad, el egoísmo o cualquier pecado que podamos tener. Pedirle perdón a Dios y rogarle encarecidamente al Señor que por medio de su Santo Espíritu ponga en nosotros las virtudes de Cristo. Si hay orgullo, que ponga humildad. Si hay falta de misericordia, que ponga bondad, que nos dé ese corazón de Él para andar en su camino, que enderece nuestras sendas. Voz que clama en el desierto, le dijo el Señor a Juan el Bautista, tú vas a ser esa voz que vas a clamar en el desierto. Preparad camino a Jehová. Tú vas a ser el que va a preparar a las almas para que abran ya sus corazones, que hagan frutos dignos de arrepentimiento, para que perciban el mensaje de Cristo cuando Él venga, su evangelio. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada, o sea, enderecen el camino, la calzada es el camino. Nos ponemos los zapatos, los calzados, ¿no es cierto? Y vamos por la calzada, pero lo importante, podemos ir por muchas calles, por muchos caminos, pero lo importante es ir por el camino de Cristo, por la calzada de Dios. Enderezad calzada. ¿Y dónde vamos a poder enderezar esa calzada? En la soledad a nuestro Dios, dedicando tiempo de oración a Dios. La oración es más que un rito, es más que una costumbre, es más que repetir ciertos versos o ciertos rezos. La oración es comunicación con Dios, es comunión con Él. Orar es conversar con Dios, así de simple. Orar es conversar con Dios. ¿Cómo conversa usted con Dios? Hágalo como conversa con cualquier buen amigo, con respeto, con amor, con apertura, con franqueza, con sinceridad. No es necesario palabras especiales para conversar con Dios, ni tampoco demasiadas palabras. Lo más importante es que abra su corazón al Señor y le muestre su interioridad, que Él ilumine esa interioridad y usted entonces pueda reconocer su pecado, pedir perdón y luego pedir que Él le dé la capacidad, el don para superar ese defecto, ese error, ese pecado. Que le dé sus virtudes. Podemos hablar de los pecados, pero también podemos hablar de las virtudes. Qué importante es que tengamos las virtudes de Cristo. La fe, la paz, el amor, la esperanza, la fidelidad. Tantas virtudes que tiene nuestro Señor Jesucristo. Consolaos, consolaos, dijo Isaías, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, o sea, gritándole, que su tiempo es ya cumplido, ya iba a llegar el tiempo. Isaías está hablando siglos antes de Juan el Bautista y de Jesús. Y él está anunciando que va a llegar un tiempo en que se va a cumplir ya el momento en que va a venir el Mesías.
que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ese era el mandato de Dios para Juan el Bautista y es el mandato del Señor para cada uno de nosotros, el enderezar nuestra calzada, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Sí, amados hermanos, necesitamos enderezar nuestra vida. Puede haber por allí algún pecado, puede haber algún problema, alguna situación no resuelta. Un pecado puede ser limpiado con la sangre de Jesús. Un problema puede ser visualizado mejor, visto mejor con la mirada de Dios. Por lo tanto, entrégueselo a Dios ese problema para que Él le dé una respuesta para ese problema, una solución. Y la respuesta puede encontrarla en su palabra, la respuesta puede encontrarla en la oración. Por supuesto que también la respuesta puede encontrarla en el consejo de un buen hermano, un hermano mayor, un pastor, una pastora, una persona espiritual, una persona con más experiencia, un buen amigo. Pero Dios quiere que usted resuelva esas situaciones y Él quiere que usted supere sus deficiencias para ser un cristiano, una cristiana mejor. Porque Dios tiene una meta con su vida y es perfilar la persona de Cristo en usted. Así lo dice su palabra, lo dice claramente, que Él es el modelo por el cual el Espíritu Santo nos va configurando, nos va dibujando, nos va transformando a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Ese es el trabajo que hace Dios Padre y su Espíritu Santo, conformarnos a la imagen de Jesús. Enderezad vuestros caminos, enderezad calzadas, un maravilloso y tremendo mensaje de Juan el Bautista, un mensaje del Señor para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poner por obra esta palabra. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que esta bendición sea para usted, para su vida y para aquellos que usted ama, para su familia, para los que están en su corazón y reunidos allí en su hogar. La bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad aquí en el cenáculo del Señor.